Muchos de los documentos me los han regalado. Cuando estuve trabajando el tema de la explotación petrolera en 1938 para una película que no se filmó y que posiblemente se filme en este año, me regalaron el fondo neerlandés del diplomático de todo el proceso de la expropiación. Recordemos que la Shell es uno de los grandes nacionales holandeses de petróleo. Unas amigas mías que estaban trabajando en el Archivo General de la Nación investigando producción agrícola en el Bajío en el siglo XVII y XVIII, particularmente por el registro de los diezmos, en las épocas en que estaban cambiando los archivos al Palacio de Lecumberri, recibían los documentos amarrados con mecates en una mesa, y como ya las conocían, no les resultaba extraordinario a los empleados los funcionarios del Archivo General de la Nación que por kilos pidieran microfilmarlos. Entonces, en una ocasión, 2 paquetes de esos, aproximadamente unos 3.000 documentos, se los dieron como producción agrícola, siglo XVIII. Y en realidad se trataban de documentos de la policía secreta, de ejemplos, perdón, de policías infiltrados en el Partido Comunista, en el Partido Obrero Campesino Mexicano, en el Partido Popular y incluso en el Frente Anticomunista Mexicano. Y ellas dijeron, en lugar de decir, no, esta no es la producción agrícola, perdón, se equivocaron ustedes, pongan más atención, dijeron, microfilmen, por favor. Y entonces, 3.000 documentos, ya que los tenían en las manos, me llamaron y me dijeron, oye, tenemos estos documentos, a ver tú qué haces, pero tú no sabrás qué hacer, así que aquí qué. Este es el origen. Bueno, estos microfilmes están aquí ya, por ejemplo. Son, dije, cerca de 3.000 documentos, están microfilmados y corresponden los años 1952, más o menos, a 1957, algo así. Es fenomenal porque informes de los propios policías infiltrados en el Partido Comunista y en el Partido Obrero Campesino Mexicano firman en esos reportes a sus superiores que ese día habían dado una conferencia en el Partido Comunista sobre cómo prevenir a los policías infiltrados en las acciones del partido. Entonces, ahí mismo el policía dice cómo aconsejaron, qué proponían allí, cómo fijarse. En otras reuniones también se estuvo informando dónde habían puesto vigías a una calle, a 2 calles, a 4 calles, para que avisaran en cuanto se acercara la policía y evitar cualquier infiltración y cualquier oreja de estas manos. Son cosas increíbles. No se cabe hacer que no se microfilme si se pueda digitalizar, usar de otra manera, porque yo sufrí para consultarlos. Solamente había un lector de microfilme que pudiera hacer fotocopias también. Solamente había uno en Condomex, que no me podían prestar. Había otro Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que no me podían prestar porque estaba solamente destinado a un trabajo específico. En el Castillo de Chapultepec había uno, pero ya no servía. Ahí lo tenía como, decir, debían haberlo enviado al museo, ¿verdad? Como aparato que antes sirvió y lo perdieron. Y en el Colegio de México sí había, y me dijeron, pero por supuesto, todo con mucho gusto y tal, en tales horarios. Pero, pues sí me quedaba más lejos. Era el punto más remoto. Y yo no
he vendido mis archivos a Estados Unidos, pero sí he dado conferencias y voy con frecuencia a universidades extranjeras. Y en aquellos meses fui con frecuencia a Washington, a Pensilvania y a algún otro lugar, no recuerdo. Y entonces me llevaba yo mis microfilmes, dije, pues en algún rato a ver si hay alguna máquina ahí que me preste, y entraba a la biblioteca y tenían 15 aparatos de esos en uso. Y yo dije, bueno, si yo en México batallé para encontrar y ya, hay algún desbalance aquí en la tecnología y en la capacidad de información. Entonces, ahí leí todos los documentos, hice una selección, y esa selección fue la base de mi novela Los Sistemas Secretos. Entonces, es muy posible que estos microfilmes vayan a aparecer en el fondo, efectivamente, yo sé como escritor, o no sé, dirá Juanito, ya después nos explicarán, y luego conectado con Informes Secretos, o no sé si conectado con movimientos sociales, es decir, no sé cómo le harán, o cómo se van a ir intercomunicando. A esos documentos, es decir, para escribir esa novela, le agregué otros que forman parte, por ejemplo, de entrevistas que yo hice relacionados con los temas, con uno de los jóvenes en aquel momento de ese periodo, de los jóvenes de los controles comunistas, luego con la ayuda de José Muñoz Cota, con uno de los principales dirigentes también del KGB en América Latina,